Good morning y hola a todos, bienvenidos un día más a este canal, gracias por estar aquí. Y nada, hoy os venís conmigo a pasar pedacitos de mi fin de lo que hago, etcétera. Además ha sido un fin de bastante productivo, ya que os traigo 3 recetas además. Y nada, lo primero es desayunar obviamente, pero se me olvidó porque todavía soy novata. Y estamos de camino, mi padre, mi hermana y yo, al Carrefour a comprar cosas que de normal, pues por ejemplo en supermercados más cercanos, Mercadona, Consum, no podemos obtener, ya que por ejemplo mi hermana es intolerante a la lactosa y pues en Carrefour la verdad es que tienen muchísima más variedad de productos sin lactosa. Y nada, nos vamos a hacer la compra. Además yo ese día, el sábado, iba a hacer arroz al horno, que venía mi tío a comer, y pues también los ingredientes necesarios y tal ya lo teníamos. Faltaban algunas cositas y para hacer 2 recetas más que, bueno, luego ya veis. Vuelta a casa para hacer la comida. Esta vez me tocaba a mí hacer la comida, aunque la suelo hacer de normal, me gusta mucho cocinar. Y yo aquí con mi kombuchita, que me flipa, la kombucha es algo que me tiene muy obsesionada. Y nada, llegar a casa y hacer el arroz al horno. Quien no sepa lo que es el arroz al horno, es una comida típica valenciana. Nada, ponemos el arroz en la cazuelita, un puñadito por cada persona y uno para la cazuela, y se extiende en la cazuela. Lo siguiente es poner el embutido, que se compone, en mi caso, porque cada uno lo hace como quiere, se compone de panceta, morcilla y costillas, que es lo que sería la parte de la carne. Y nada, se sofríe un poquito hasta que quede un poquito doradito, ya que luego se va a terminar a hacer en el horno. Y aquí tengo a mi pinche de cocina favorita, que es mi perra Nala. Y nada, encima del arroz montaríamos lo que es el tema de la verdura. Yo suelo hacer primero la verdura, con lo que ha sobrado sobre todo del puchero, que es como está más bueno. Y le pondríamos la patata hervida, los garbanzos, la zanahoria y el ajo en medio. Que de normal nosotros en casa no solemos poner ajo, pero como venía mi tío y le encanta el ajo así al horno, pues lo puse para él. Y luego lo siguiente sería pues poner lo que es la carne y el caldo, que debe ser el doble que el arroz. Le ponemos un poquito de azafrán y al horno. Suele tardar un poquito, depende de cómo sea vuestro horno, etcétera. Aquí os dejo este bucle de comer, pues porque soy novata y en fin. La siguiente receta de hoy es porque, pues mira, me apetecía cenar algo diferente y no paraba de ver embutidos y tablas de embutidos en Pinterest y decidí hacer una coca de olisal. Nada, ponemos un vaso de leche, ponemos un huevo, integramos bien la levadura ya que esto es natural y tiene que mezclarse con lo que es la leche. La caída del aceite es una cosa muy satisfactoria, la verdad. Y nada, batimos todo juntito y luego será echar poco a poco la harina hasta que cojamos una consistencia más a pan. Pues aquí tenéis mi torso con mi camiseta de cocinar, no juzguéis, está rota, está manchada, pero estoy cocinando y es una cosa muy normal y corriente, sobre todo en mí, que soy patosa, el mancharse al cocinar. Y nada, este momento WTF ha sido porque nuestra lengua de silicona se quita y se pone en la lengua y pues ha sido un poco WTF. Y nada, aquí estoy mojándome un poco las manos con aceite de oliva, dándole un meneíto a la masa y dejándola ya reposar. Y ya para rematar el día, como mi hermana últimamente lo está pasando muy mal con la lactosa, pues decidí hacerle una cookie gigante americana sin lactosa totalmente. Y bueno, aquí podéis ver que la masa se me ha ido de madre, pero luego quedó muy buenísima.
Y nada, para la cookie derretimos mantequilla, os dejaré abajo los ingredientes mejor específicos. Y la mantequilla la tenemos que mezclar con los dos tipos de azúcar, el azúcar moreno y el azúcar normal, que la verdad que el azúcar moreno le da el sabor, es lo que mejor queda. Y nada, ahí bate que bate, con mis pantalones subidos hasta el cuello. Echamos la harina poquito a poquito con la levadura y vamos meneando. Y es muy sencillo, la verdad es que la cookie yo pensaba que sería más difícil, pero cuando empecé a hacerla dije, pero si esto es una tontería, llevan 10 minutos y en 25 minutos la tienes, o sea, es que en 15 minutos está hecha. Y nada, con que se os queda así una masita así del palo, luego es echarle trozos de chocolate como queráis, yo los he hecho bien grandes. Y se pone en un molde, se aplasta bien aplastadito para que quede la galleta así crujientita y al horno unos 10-15 minutos, ya os digo, no más. Y cuando se enfríe pues ya tenéis galleta. Además mola mucho porque queda crujiente por encima y como medio hecha por dentro, que es como son las cookies americanas. Y pues para toda aquella gente que tenga intolerancia a la lactosa, pues está todo hecho con leche sin lactosa y con chocolate sin lactosa, o sea que es apto para todo el mundo. Y nada, toca lo que menos nos gusta al cocinar, que es luego fregar todo el estropicio que hemos hecho. Pero bueno, es algo que hay que hacer. Y después de fregar, pues sacamos la galleta y metemos la coca de olisal. Y esto es un momento muy gracioso, ya que le dije a mi hermana, tal, grábame cómo lo desmoldo. Y pues aquí una que se piensa que es profesional, pues tardó la vida en desmoldarlo. Y aquí estoy cerrando por alguna razón el molde otra vez, pensando que lo voy a abrir. Y nada, pues fiesta, celebración y vítores cuando saque el molde. Y nada, ya hora de cenar, ya tengo aquí mi tablita de fiambres super cuca puesta, inspirada en Pinterest, con mi coca de olisal, que la verdad es que me quedó genial. Y después de cenar, pues toca probar la cookie con mi infusión, que es imprescindible para después de cenar. Yo necesito mi señora infusión. Y esta es mi señora perra, oliendo para ver si podía pillar algo, pero obviamente no. Y yo viendo vídeos en YouTube, porque aquí una, pues de lo que se come se cría. Y nada, ya aquí termina mi día y damos paso al domingo. Buenos días otra vez, buen día. Y nada, empiezo desayunando mi vasito de soja de chocolate, porque me sienta muy mal la leche en vasos, tengo esa intolerancia, pero solo leche en vaso. Y pues parece que en el vídeo solo coma galleta, pero es que si la dejas más de 2 días se hace mala. Entonces hay que comer galleta. Bueno, una vez desayunamos, pues me pongo a organizar lo que es la semana siguiente. Los domingos siempre hago eso. Me descargo un planner y apunto lo que necesito saber durante la semana y así pues me lo cuelgo donde tengo el armario y tengo claro lo que tengo que hacer en el día, o si necesito apuntar algo necesario, pues por ejemplo el lunes tenía que ir al médico a reclamar una cosa y pues lo apunto y ya está. Y después de organizar mi día, ya a las 12, pues toca bajar al amor de mi vida, que es mi perra. Y pues ahí está ella feliz, caminando con sus movimientos sensual por la calle. Aunque la parte que más le gusta a mi perra, Nala, del paseo, es cuando hay que volver a casa, sinceramente, porque ella es una perra muy perra, ella hace honor a su nombre y pues a mi morcillita le gusta estar en casa, tranquila, a gustito y fresquita. Y bueno, como yo hice suficiente el día de antes, pues hoy tocaba hacer la comida a papá. Y cuando subo me encuentro una fideuá de aspecto espectacular preparándose en la cocina. Y allá a las 2:30 toca comérsela. Y estaba increíble, nunca le había salido una fideuá a mi padre así. O sea, ya veis lo que quedó. Y después de fideuá, pues como es domingo, toca heladito. Y bueno, como mi hermana me quiere un montón, pues es domingo, ahora hacerse las uñas para durante 2-3 semanas tenerlas divinas. Y aquí tenemos a mi hermana haciéndome las uñas en gel, que siempre las había llevado de porcelana porque pensaba que duraba más y todo eso. Pero sí que es verdad que la técnica de la porcelana dura mucho, pero sí que es verdad que en hacerse tarda más la porcelana que el gel. Sí que es verdad que a mí el gel me quemaba un poquito,
Pero bueno, como es una reacción química, está haciendo así y tal, pues y esta soy yo que metiéndole el móvil a mi hermana en la cara para poder grabar bien. Y nada, voy a presumir un poco de Mana y diré que ella está estudiando estética, que es maravillosa para hacer las uñas. Os dejaré aquí abajo su Instagram profesional en la que la podéis seguir, que hace verdaderas cosas súper chulas, la mayoría de veces a mí, pues porque la exploto un poco en ese tema. Pero oye, me cuida mucho, es una profesional y ya os digo, todo lo que le pido me lo hace y también experimenta bastante conmigo porque enseguida me dice, tienes que hacerte esto, tengo que probar a hacerte esto. Pues de las uñas, pues toca merendar, que los domingos es un poquito más especial y pues mira, merendé mi kombucha mientras veo Rotulina, que es mi youtuber favorita del mundo mundial, con mis uñitas recién hechas y mis yuquitas, que bueno, quien no lo sepa es yuca, como si fuera patata frita, pero yuca. Y nada, después ya no grabé nada más porque me tomé la tarde bastante de relax y ya aquí grabé como me hacía la cena directamente, nada, un revueltito de verduras con huevo, porque como me había pasado un poco con el arroz y la fideuá 2 días comiendo así un poco más copioso, pues había que compensar un poquito con la cena, unas verdurinchis. Aunque bueno, luego también iba a comer un trocito de cookie así para terminar el fin de semana y empezar el fin de semana un poquito más healthy. Nada, otra vez viendo YouTube porque soy una adicta con mi cenita y ya os digo, mi infusión y mi cookie, que es que mi infusión no me puede faltar en la vida, si no yo no soy persona. Y bueno, ya os haré algún día mi room tour, necesito comprar unas cositas y bueno, un trocito de coca de ayer también me he puesto en la cena, la verdad. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Yo me quedo aquí pues viendo a James Charles en Mickey Tutorials, tomando mi infusioncita y muchas gracias por estar aquí. Déjame un comment si te ha gustado el vídeo, un like y suscribiros. Besitos.